hermanos y hermanas, bienvenidos sean a este domingo. Vamos a festejar al Señor, vamos a recibirle en nuestros corazones y amarle y cantarle porque Él es Rey por siempre y para siempre. Nuestro Señor, las gracias doy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantad, cantad, brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre. Por la vida que Él restauró, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Es una declaración que todos los días podemos hacer. Su fiel amor perdura para siempre. Cantamos. Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré. Su amor es para siempre. ¿Qué hacemos? Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está con nosotros, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre. Que su fiel amor sea una realidad en cada uno de nosotros. Esta mañana alabamos y bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decimos así: en tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros,
Él es el Rey. Él es el Rey y lo creemos de todo corazón. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Qué hermosa palabra la que dio Jesús a sus discípulos. Uno de ellos le preguntó: Señor, ¿y cómo sabemos el camino? Y el Señor les tiene que decir: ay, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y tú me dices ahorita, ¿no sabemos el camino? Este día tú y yo sabemos cuál es el camino. Sabemos las promesas que Él nos dio. Sabemos que Él resucitó triunfante. Pero también sabemos que muy pronto volverá por nosotros. Qué hermoso cuando podemos entender esta palabra. Y un día estaremos no cantando en esta tierra, sino diciendo: aleluya, Señor, porque estaremos contigo por toda una eternidad. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interés
prometido darnos vida nueva. Él ha prometido darnos un corazón nuevo y lo creemos. Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Y un día estaremos cantando por toda la eternidad. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Lo decimos así. Decimos una vez más. Aleluya. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por aceptarnos tal y como somos. Cambia nuestro corazón, transforma nuestra vida y que nosotros cada día podamos acercarnos a tu presencia reconociendo que tú eres el Dios eterno en quien confiamos. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Toda la honra y toda la gloria solamente es para ti. Escuchemos la palabra de nuestro Dios.
Después de haber alabado y exaltado el nombre de nuestro Dios, queremos iniciar como iglesia una nueva serie de mensajes. Nos hemos gozado en dispuestos y disponibles, pero el día de hoy empezamos con un tema hermoso que le invito a que no se pierda esta serie, y va a estar dirigido a la resurrección de Cristo y directamente en que Él lo prometió. La Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se rige por promesas y mandatos. Y en muchos de los casos, después de un mandato, viene una promesa. Y esto tiene que ver directamente con la resurrección de Cristo y con las bendiciones que cada uno tenemos de ser testigos de este hermoso milagro. Como iglesia, les animamos a memorizarlo y establecerlo como una esperanza. ¿Y por qué lo llevo hasta este punto? Porque un día va a ser nuestro último pensamiento, un día va a ser nuestro último suspiro, y esto tiene que ver directamente con lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Vea qué hermosa cita: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo dice que todos mueren. En el principio, queridos hermanos, no fue así. Dios deseaba vida y además comunión con Adán. Y para esto no solamente bastó la creación. La creación de Dios, vemos ahí en Génesis 1, que Dios vio que todo era hermoso, que todo era bueno, pero para el primer hijo, para Adán, Dios le prepara un lugar especial. Y no perdamos de vista el lugar, es el jardín del Edén. Dice Génesis, ahí en el capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¡Qué bendición, hermanos! La Biblia no nos da detalles de cuánto tiempo estuvieron ahí, pero era maravilloso. No tan solo por el lugar, sino era maravilloso porque ahí radicaba la presencia de nuestro Dios. Mire lo que dice Génesis en el capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Note qué hermosa cita. Nuestro Dios se paseaba en el huerto y lo hacía de manera continua. Vemos aquí que hay una creación perfecta, una relación perfecta, por la sencilla razón de que Dios estaba ahí. ¿Cuál es el punto principal de esto? No había pecado. Había una relación entre ellos de armonía. Pero en esta cita dice que Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿En dónde se rompió esto? ¿En qué momento se perdió esta armonía entre Dios y Adán? Déjeme decirlo de esta manera: lo rompió el pecado. El pecado, hermanos, entonces separa al hombre de Dios. Por consecuencia, trae vergüenza. También trae desolación, tristeza, acompañada de anonimato. Dice que se escondieron. ¿Se imaginan qué evento tan triste? ¿Qué momento tan doloroso para nuestro Dios? Y la causa es una: la desobediencia. Qué tremendo es pensar hoy en día que también hay cristianos asintomáticos, que estos problemas, que las necesidades, parece que nos pusimos repelente, no somos sensibles a las necesidades de los demás. Aquí vemos que Dios había sido claro. Ellos sabían precisamente el mandamiento que Dios les había dicho. Ahí en Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A través de este mandato y en el rompimiento de este mandato entró la muerte a este mundo, el pecado por igual. Y muchas veces hemos analizado esto, y aquí tenemos luz en todo lo que está pasando en este mundo, porque todavía escuchamos preguntas de que si existe Dios,
¿Por qué está esta pandemia? ¿Acaso Él no puede exterminarla? ¿Acaso Él no puede erradicarla? Sí, sí Él puede. Pero aquí hay un principio, hermanos. No era así esto. No iba a haber muerte, no iba a haber desolación, no iba a haber separación. Y esto me lleva al primer punto. Después de haber desobedecido Adán y Eva a Dios, viene esta primera enseñanza. Y como primer punto, nuestro Dios por primera vez sacrifica a un inocente para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Vemos aquí en el mismo capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta cita siempre ha marcado mi corazón, porque humanamente, si lo analizamos, viene a nuestra mente muchas definiciones, muchas acciones, incluso cuestionamientos a través de este punto. Ellos eran transgresores. Veamos el momento, eran pecadores, eran desobedientes, y Dios los viste, y Dios los cubre. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Y para esta pregunta no es necesario responder, solamente para que lo analicemos juntos. Es algo así como tratamos a las personas que no nos caen bien, o cómo tratamos a aquellas personas que nos han tratado mal. No vemos aquí a un Dios regañando, jalando, criticando o dejándolos de hablar o lanzando indirectas. Vemos a nuestro Dios lleno de amor y misericordia, cubriendo la vergüenza de ellos. ¿Qué momento? ¿Se pueden imaginar tomando a Adán y a Eva y vistiéndolos? Métanse en la historia, hermano. ¿Te imaginas que tú a tu enemigo lo tomaras? A lo mejor no lo vas a vestir, pero que entablaras una plática con él. No, pastor, si usted lo está diciendo, es mi enemigo. Es una persona no deseable por mí, ni mucho menos por mis ojos. Dios vistiendo en este momento, cubriendo la vergüenza de Adán y de Eva. Algunos de nosotros hemos disfrutado el vestir a un recién nacido, a una criatura pequeñita. Y es algo hermoso, porque ellos dependen totalmente de quien le está bendiciendo. Eligen ustedes el color, eligen la ropa, eligen la forma, y el bebé solamente cumple con estar ahí. Aquí vemos cómo esta analogía me lleva a pensar el amor de Dios por ellos. Génesis, ahí en el capítulo 3, versículo 22, miren. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Notemos aquí el Señor cómo nos dice de dos árboles. Hace rato hablamos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Del que comieron fue precisamente de eso, y tiene que ver con la parte moral del hombre. Y esto significa que aunque el hombre peca, no muere instantáneamente. ¿Se pueden imaginar que usted y yo fallamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros ya estuviéramos ahí teniendo una lápida con nuestro nombre? ¿O cuántos de nosotros ya no estuviéramos simplemente en este mundo? Ellos fallaron, ellos pecaron, pero no vino la muerte instantáneamente, sino que ellos tuvieron que vivir bajo el pecado. Y después nuestro Señor hará juicio sobre ellos. El árbol de la vida, por el contrario, Dios lo protegió. Si se dan cuenta, cuando Dios prohíbe que no coman, no es sobre el árbol de la vida, sino es sobre el árbol del bien y del mal. Siempre la vida, Dios está bajo su control. En este caso, el árbol de la vida solamente le era parte de nuestro Dios. Ahí más adelante en el versículo 23 del mismo capítulo: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vida. Aquí Dios rescata el tema vida. Ahí no hay injerencia, solamente le corresponde
a Dios decidir sobre esto. Y esto que estaba ocurriendo, hermanos, se llaman consecuencias. Note este detalle, dice que puso al oriente del huerto del Edén querubines. Esto significa que ellos salieron por el oriente del jardín del Edén. Y esto ha sido el común denominador del hombre, alejarse de Dios. Más adelante en la Torre de Babel es bastante interesante este detalle del oriente. Porque mire el versículo 2 del capítulo 11 de Génesis. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Conocemos la historia. Ahí en el capítulo 11 dice que el hombre trató de llegar al cielo y Dios confundió la lengua entre ellos. Pero el oriente, ellos construyeron Babel en oriente. Esto significa que el pecado lo que lleva es alejarse de Dios, apartarse de Dios. Y es muy simple ejemplificarlo, porque ustedes van a decir, bueno, yo no estuve en la Torre de Babel, yo no estuve en el jardín del Edén, pero note que cuando usted falla y yo fallo, lo primero que hacemos es dejar a Dios, dejar de asistir a la congregación, dejar de leer, dejar de orar. Y esto nos lleva a que es el mismo momento que este pueblo estaba viviendo. Alejarse de Dios. Muchos hoy en día tristemente están alejados de Dios. Se apartaron de Él. Entonces, hermanos, ¿y cómo se soluciona esto? ¿Acaso hay respuesta? Claro que sí. Pablo nos da en la misma cita una respuesta y nos da luz. Voy a leer otra vez 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, aquí hay la división. También en Cristo todos serán vivificados. Es un versículo tan sencillo, pero lleno de historia, lleno de teología, lleno de respaldo bíblico, hermanos, porque esto nos lleva al segundo punto. En Cristo, otro inocente, recuperamos lo que en Adán perdimos. Con Adán perdimos, con Cristo ganamos. El apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo 3 versículo 18, note de qué manera lo concluye y lo sintetiza. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si puede subrayarlo ahí en su Biblia, o si se lo puede aprender, de verdad, es una joya esta cita. Porque dice, la caída de Adán, también dice la solución de Dios ante esto, el justo por los injustos. Y aquí vienen muchas preguntas. ¿Por qué viene y Pablo compara a Adán con Cristo o Cristo con Adán? Porque pudiéramos pensar, ¿por qué Dios? Y son preguntas que nos han hecho o que tú te has hecho. ¿Por qué Dios no detuvo a Eva? Dios había sido claro en el mandato. ¿Por qué Dios no detuvo a Eva, hermano? ¿O por qué no Dios detuvo a la serpiente? ¿O volvió a ser simplemente Adán y Eva? Él tenía la capacidad y el poder de tomar nuevamente barro y volver a crear a otro Adán. Este Adán no funcionó, este Adán pecó, este Adán me desobedeció y voy a hacer otro Adán. No, Dios no hace eso. ¿Y saben por qué? Y esto es hermoso. Para conocer a Dios en toda su majestuosidad, toda su gloria, todo su carácter, todo lo que es Dios. Esta historia y este versículo que une Pablo con Adán y con Cristo nos permite a usted y a mí, hoy siendo la iglesia, conocer a Dios. ¿Se imaginan todo perfecto? Todo en armonía. No hubiéramos conocido la misericordia, la gracia, la bondad, el amor, el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y esta parte que utiliza Pedro, para llevarnos a Dios. ¿Se acuerdan del oriente? Que Dios puso querubines y los sacó al oriente. Y luego en Torre de Babel se fueron del oriente
El común denominador de este pueblo era alejarse, alejarse, alejarse. Y dice Pedro aquí, para llevarnos a Dios nuevamente. Satanás pensó que Cristo era otro Adán. Y ahí cuando lo tentó 3 veces, pensó ahora que él iba a ser como Adán. Pero ¿qué creen? No. Cristo no era Adán. Cristo era Dios. Y por lo tanto no había pecado en él. Y luego dice Pedro, pero vivificado en espíritu. Y esto tiene que ver con su resurrección, tema de nuestro estudio, tema de nuestra enseñanza, tema de nuestra fe. Entonces, pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Y quiero hablar precisamente de este punto. Nuestra fe y el ser llamados cristianos no tiene que ver con un bautismo, no tiene que ver con la asistencia a una iglesia. Eso nos identifica. El llamarnos Cristo es porque Él murió por nosotros. ¿Y qué creen? Él resucitó por nosotros. Es ahí donde usted y yo somos llamados cristianos. Y cuando le vuelvan a preguntar, ¿en dónde radica tu fe? Nosotros tenemos que decir, en Cristo. Y crucificado, así como lo decía Pablo. Cristo vive y por lo tanto nosotros viviremos. Entonces, a manera de ir viendo esta enseñanza, con Adán tenemos muerte, con Jesús vida, con Adán separación, con Jesús unión. Jesús nos vuelve a Dios. Con Adán alejamiento, con Jesús comunión nuevamente con el Padre. ¿Se acuerdan que Dios se paseaba ahí en el jardín del Edén? Y cuando se paseaba ellos no corrían, se escondieron después de que pecaron. Con Adán desobediencia, con Jesús obediencia. Con Adán vergüenza, con Jesús identidad, hijos de Dios. Con Adán pecadores, qué triste sería nuestra historia. Con Jesús justos, salvos delante de Dios. Pero todo esto no fue gratuito. Toda esta respuesta, toda esta solución que estaba desde la misma creación fue por méritos de Jesús. Su muerte y su resurrección. El Cordero inocente por los pecadores, por nosotros. Pero ¿qué creen? La muerte no bastó, sino que tenía que resucitar. Pablo trabaja 2 citas ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Entonces, hermanos, tenemos que recordar, sí, su muerte, pero también que Cristo reina y Cristo resucitó. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermosas citas. Y quiero hablar entonces de evidencias hasta este punto. ¿Cuál es la evidencia de que Jesús resucitó? Pastor, si esto tiene 2000 años, si esto ya pasó, tiene mucho tiempo. Quiero decirles que una de las primeras evidencias, voy a hablar de 4, es el tiempo. El tiempo es una evidencia. Miren qué pasó y los evangelios nos dan respaldo en esto. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Cuánto tiempo Dios invirtió después de su muerte y su resurrección? 40 días. 40 días no son pocos. Otra de las evidencias es que Él lo anunció. Nadie de los que estamos aquí tiene ese privilegio de anunciar nuestra muerte. ¿Se pueden imaginar? El 27 de abril del 2027 a las 5 de la tarde, yo voy a morir. Yo no puedo hacer eso. Pero alguien que es eterno y Dios sí lo puede hacer. Por eso es otra evidencia que Él anunció su muerte. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar
al tercer día. Entonces, a nuestro Señor no le sorprendió la muerte. En su plan perfecto y en su divinidad estaba su resurrección. Pero hay otra evidencia, hubo 500 testigos. Porque incluso los judíos quisieron ahí extorsionar diciendo, pongan una piedra, porque si no van a decir que Él resucitó. Pero aquí tenemos el respaldo de 500 personas dando evidencia de que a Cristo lo vieron, que a Cristo lo pudieron constatar que había resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Última evidencia, el crecimiento de la iglesia, usted y yo. Dice el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces estas son evidencias de su resurrección y hay más evidencias, mucho más. Pero, pastor, ya hablamos de la caída de Adán, de Jesucristo, pero ¿cuáles son las bendiciones hoy en día de tener la resurrección de Cristo? Y a manera de estudio voy a citar 3, pero en los siguientes 5 mensajes vamos a hablar de más evidencias. Y una de ellas es que aseguró nuestra victoria sobre la muerte. Este es una de las grandes bendiciones. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué cita, hermanos. Asimismo, dice, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro lugar no es aquí. Grande, pequeña, renta o no, esta no es tu casa. Tu casa está en los lugares celestiales con Cristo, porque Él lo prometió. Y esta es una de las bendiciones que tenemos como iglesia. Al principio dije que va a ser nuestro último suspiro, nuestro último pensamiento. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con nuestro Dios. Nos vamos con el Creador. Posiblemente en esta pandemia perdiste a un ser querido. Pero déjame decirte que si Él creyó y se arrepintió, creyó en Cristo y se arrepintió de sus pecados, Él tiene un lugar. Tristemente veo mensajes que se mandan saludos a donde quiera que estés. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros como hijos vamos a decir, Él está en la presencia de Dios. Ella disfruta junto con los ángeles alabando y exaltando a Dios. Estas son las bendiciones que tenemos de su resurrección. La segunda, cuando Jesús ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre, el Espíritu Santo descendió a sus seguidores. Juan 14, 16 lo trabaja y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro con las mismas características de Cristo, el Espíritu Santo, la misma esencia de Dios. Y la tercera bendición, todo será restaurado y perfeccionado. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Adán perdió la comunión con Dios. Cristo nos vuelve a Dios. ¿Se dan cuenta? Y Él morará con ellos. Cuando Dios se paseaba en el Edén con Adán, ahora nosotros vamos a estar con Dios. Dios preparó otro lugar. Sí, porque este es su deseo. Este es el carácter de Dios, tener relación con su pueblo, con quien les aman, estar viviendo con nosotros y nosotros con Él. Le invito a que repita conmigo esta frase, un día todo esto se acabará. Dígalo, un día todo esto se acabará.
Para muchos esto genera frustración, dolor. No. ¿Y mis cositas? ¿Y mi ropita? ¿Y mis bienes? Esto se acabará. Este es en el sentido y en el pensamiento bueno. Pero hay gente que está sufriendo. Hay gente que está padeciendo. Hay gente con amargura, con dolor. Hermana, hermano, ya no tendrá usted esta enfermedad, ni este dolor, ni esta necesidad. Ya no estará más. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia, Apocalipsis 21, versículos del 4 al 7. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es lo que ganamos con la resurrección de Cristo. Apocalipsis 22, 1 y 2 dicen: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Recuerdas el jardín del Edén? ¿Recuerdan el árbol del que comieron Adán y Eva? Este árbol ya no estaba más. Ahora hablamos del árbol de la vida, y esta es la eternidad. Quisiera terminar con 3 citas más. Apocalipsis 22, versículos del 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Tú quieres estar ahí? Ve a Cristo. ¿Tú quieres disfrutar de estos momentos? Sírvele a Cristo. ¿Tú no quieres padecer una eternidad sin Dios? Arrepiéntete. Jesús resucitó, y con esta evidencia nosotros vivimos. Y ahora se contesta esta pregunta: ¿por qué somos cristianos? Porque Cristo murió por nosotros. Por eso somos cristianos. Cristo en pequeño, la esencia de Dios en la vida de su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Jesús venció la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya no hay más. Ya no hay más. Adán murió por desobediencia. Cristo murió por obediencia. ¿De qué lado quieres estar? ¿Con Cristo? Muy sencillo, ahí donde estás. Si gusta cerrar tus ojos, vamos a orar. Y el ser cristiano es más que un pescadito en tu auto. Es más que tener 2, 3 Biblias. Es más que tus años. Es más que tu mismo ministerio. Cristo es nuestro evangelio. Cristo es la respuesta. Cristo es la esperanza. Cristo es nuestra razón de vivir. Oramos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vuelves a Dios, porque hay respuesta para cada necesidad, porque hay esperanza para cada petición, porque no hay muerte ni desamparo, sino que hay vida y esperanza, Señor. Y eso es gracias a tu fidelidad, gracias a tu obediencia. Honra y gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Tú eres digno de toda la alabanza, Padre amado. Perdónanos, Señor, si hemos caminado o hemos vivido un cristianismo triste, un cristianismo a medias, un cristianismo solamente de apariencia. Hoy, Señor, así como Jesús era obediente
Y Él nos mostró en este caminar que su deseo era tener comunión contigo, Señor. Pon ese deseo en nosotros. De la misma manera de tener comunión permanente contigo, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, Señor. Y gracias por tantas promesas y tantas bendiciones que hoy podemos disfrutar y que tenemos la esperanza de disfrutar, Padre, en un corto tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Qué palabra tan maravillosa acabamos de escuchar. Lo que perdimos con Adán, lo hemos ganado con Cristo Jesús. El día de hoy tú y yo tenemos la oportunidad de declarar que somos salvos, que somos nuevas personas, porque así Cristo Jesús lo prometió al momento de resucitar. Adoremos a nuestro Dios este momento también con un corazón generoso, con un corazón alegre, y démosle a Dios lo que a Dios le corresponda.
nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Esto lo creemos firmemente. No hay absolutamente nada mejor que nuestro Dios. Y que esta semana nosotros proclamemos que solamente Él es el único que puede resucitar corazones y darles propósito a nuestras vidas. Que tengan una semana bendecida y un domingo lleno de la presencia de Dios. Que el Señor esté con ustedes.